Buenas a todos. Volvemos este mes de septiembre con la tercera temporada de Ojo al lunes, el podcast para la Asociación de Periodistas de la provincia de Alicante. Después de la buena acogida de nuestros primeros 20 episodios, empezamos con energías renovadas y muchas ganas de seguir tratando temas que nos ocupan y preocupan. Empezamos abordando un tema de salud pública que tiene que ver con cómo nos relacionamos sexualmente, con cómo vivimos el sexo y con qué tipo de educación sexual se brinda en las familias, en los centros educativos, centros de salud, etc. Sin ánimo moralizante y tampoco con ganas de enjuiciar a nadie, inauguramos la temporada poniendo sobre la mesa un asunto del que en general, como sociedad, no hablamos lo suficiente. Bienvenides a Falta Educación Sexual. Según la Organización Mundial de la salud sexual es un estado de bienestar físico, emocional, mental y social. Sin embargo, nos seguimos enrojando al oír la palabra sexo. ¿Por qué? ¿Por qué nos da risa tonta o nos incomodan estas 4 letras? ¿Pueden estas reacciones estar detrás de la falta de información? ¿Por qué se habla más de métodos anticonceptivos a día de hoy que de barreras para evitar la transmisión de infecciones y enfermedades vía sexual? Más adelante vamos a hablar con expertos en el tema y vamos a aclarar cosas, pero antes sí que quiero que me dejes recapitular algunos datos. Un estudio del Instituto Kinsey del año 2020 habla de cómo las personas entre 19 y 29 años tienen un promedio de 112 encuentros sexuales anualmente. Esto es unas 2 veces a la semana. Las personas entre 30 y 39 años, 86 veces al año. Y entre los 40 y los 49 años tienen un promedio de 69 encuentros. El ser humano, por lo general, es sexualmente activo. A finales de los 80 y durante la década de los 90 hubo una fuerte conciencia social en cuanto a la prevención de enfermedades de transmisión sexual por el miedo a infectarse de VIH, una pandemia mundial que durante las últimas 4 décadas ha provocado la muerte de 40 millones de personas. A día de hoy, hablamos de 38 millones de personas que conviven con esta enfermedad y se estima que el 7,5% de las personas con infección por VIH no están diagnosticadas. Anualmente hay 1 millón de nuevos infectados y 700.000 muertos. La región del África subsahariana es en donde se registran 2/3 de los casos, con 25,6 millones de personas. Además, es en esta zona donde se da el 75% de los casos mortales. Con los avances en medicina y el descenso de infecciones en los países más desarrollados, ha habido una supuesta relajación, entre comillas, en cuanto a la salud sexual, y esto ha provocado que dolencias como la gonorrea hayan aumentado hasta en un 48%. Desde el Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades dicen que hay un aumento preocupante en los casos de sífilis, gonorrea y clamidia, lo que indica una necesidad apremiante para poder mejorar la prevención, acceso a pruebas y también tratamientos que sean eficaces para abordar un desafío de salud pública. Obviamente yo no soy experto en el tema y por eso he invitado a la doctora en Salud Pública Fina Belda Ibáñez, que es la jefa de sección de la Unidad de Información y Prevención del VIH e Infecciones de Transmisión Sexual de Alicante, para que nos ayude a hacer zoom sobre el panorama actual. Hablaba de divino castigo y la vergüenza al que dirán. Te empujo hasta que colgabas al final. Tu cuerpo de una cuerda en el desván, ahogando los sentimientos y muchos momentos más de amar. Bienvenida, doctora Fina Belda Ibáñez. Gracias por dedicarnos tu tiempo para poder ayudarnos a arrojar luz en el tema que tratamos este mes. Nada, muchas gracias a vosotros y buenas tardes. A ¿Cómo todos y a todas. Genial. ¿Cómo describirías la situación actual que tenemos en España en cuanto a salud sexual? Vaya, pues para empezar es una buena pregunta, ¿eh? Para empezar la conversación nuestra. Bueno, la verdad es que salud sexual ha sido siempre un tema muy complicado, pero a lo largo de toda la vida, porque tenemos un problema que, bueno, aparte de que parece que sea eso dentro de la intimidad, se ha llevado siempre con muy poca normalidad, ¿vale? El tema de la salud sexual. Si a eso llevamos que
que siempre ha sido algo que se ha dejado un poco en manos de voluntariedad. Es decir, cuando has querido hacer algo en los colegios y tal, siempre ha sido todo, primero voluntariedad del colegio, luego voluntariedad de los padres, voluntariedad de... Es decir, todo siempre ha sido voluntario. La verdad es que siempre ha sido bastante complicado llegar a trabajar el tema de la salud sexual a nuestros niños, adolescentes o todo el mundo, ¿vale? Si a eso yo creo que le unimos un poco los cambios que está habiendo, pues yo creo que el tema en este momento de la salud sexual, la verdad es que nos encontramos con gente que nos llama la atención lo poco informados y formados que están, gente con 17 o 18 años, incluso más, ¿vale? O sea que, ¿cómo describe la situación actual en España? Pues bastante regular, ¿qué quieres que te diga? Qué pena oír esto porque, a ver, yo tengo 41 años y poniéndolo un poco como ejemplo y en contexto, cuando era pequeño sí que me llamó la atención, como pues finales de los 80, principios de los 90, había campañas de salud sexual relacionadas con, en su momento se llamaba SIDA, no aparecía casi por ningún lado la palabra VIH, y eran carteles explícitos con ilustraciones que a ti como niño te llamaba la atención. Pero claro, estabas con ese recelo de preguntar a tus padres. ¿Crees que esta situación que comentas que se da en España actualmente es un poco por falta no solo de a lo mejor información gubernamental, estatal o autonómica, sino que también es un poco falta de confianza para hablar esos temas de manera explícita con tu núcleo familiar o amistades? Sí, yo creo que has dicho esas dos cosas importantes, ¿vale? Es decir, el tema es que cuando en los años 87, igual como por ejemplo cuando se creó el centro, las siglas son Centro de Información y Prevención del SIDA, ¿vale? Es decir, porque se crearon en esos momentos para dar una respuesta a una, bueno, pues a esa patología, a esa epidemia que estaba apareciendo y que la gente en realidad pues desconocía, ¿vale? Entonces se crearon centros específicos como este para dar respuesta, para hablar, para tal, y bueno, para hacer las pruebas, evidentemente, ¿vale? ¿Qué pasa? Que eso vino de la mano de que ese tema, todas las campañas que hubo, es que no sabíamos mucho más. Es decir, lo que sí que ya sabemos era una infección de transmisión sexual y que, bueno, no teníamos nada de tratamiento, no teníamos, y que la única prevención era realmente cuando, como infección de transmisión sexual que es, pues bueno, pues lo primero que tienes que pensar es que la única manera es cortar el contacto entre un fluido y una mucosa. ¿Cómo? Pues con un preservativo o con un condón, ¿vale? Entonces, las campañas fueron todas dirigidas a ese tema, ¿no? SIDA no da, póntelo, pónselo, que no salga sin él, evidentemente, y fueron muy visuales además porque ahora dices, es que tampoco las vemos, pero es que ahora realmente la gente no quiere papel, ¿entiendes? Es decir, a veces Total. cuando queremos hacer algo, porque nos gustaría verlo en los centros de salud, nos gustaría verlo en los centros sociales, nos gustaría verlo en los centros juveniles, te dicen, es que nadie quiere papel. Queremos hacer folletos para mejor cuando llegue, imagínate, el Día Mundial contra el SIDA, ¿vale? Que aún sigue siendo muy importante, nos parece a nosotros, o el día de la prueba, o tal, pues te dicen que papel no gracias. Es decir, por ejemplo, yo te digo, hay algún congreso que tú, de congreso de estudiantes de medicina, estudiantes de farmacia, que tienen a por material, lo que quieren son preservativos, pero no quieren papel, porque dicen que el papel al final va todo a la calle. Entonces, claro, también la forma, no vemos campañas, es que las campañas están teniendo que hacerse de otra manera. A veces, pues bueno, pues internet, aplicaciones y cosas de estas, un poco también cómo se mueve la gente, ¿vale? Y bueno, yo creo que todo eso va, que siempre ha ido de la mano en que el tema de la sexualidad es complicado hablar de ella. Hablarla con tu familia, con tu propio médico de cabecera o el médico de atención primaria. Muchas veces nos lo dicen, es que yo no me atrevo a decirle esto. ¿Por qué? Porque si tú le dices a tu médico que tienes una supuración uretral, después de la supuración uretral, pues hay algo, ¿no? O sea, hay una actividad sexual, ha habido una relación, algo que te tendrá que preguntar. Entonces se lo digo y me pregunta, se lo digo, o el propio compañero dice, bueno, eso no es nada, sea una infección de orina, por no Sí. hablar más del tema, ¿no? Es decir, que tenemos muchas barreras, todo el mundo, ¿vale? Desde el sistema sanitario, los padres, la familia, los hijos, todo el mundo tenemos muchas barreras. Insisto, yo creo que la palabra que tenemos que terminar hablando siempre es de que hay que intentar normalizar, que se puede tener una gonococo o una clamidia, igual que tienes una gastroenteritis por una salmonela, por una ensaladilla en verano en la playa. Pues yo que sé, hay que intentar normalizar. Y detrás de ella, evidentemente, o sea, no solamente hacer un diagnóstico, sino que hacer una intervención a partir de cada diagnóstico es un momento ideal para hacer una intervención. 100% de acuerdo. La verdad es que sí que comentabas al principio que hay como una falta de conciencia o de visibilidad y educación, pero sí que es cierto que también que contrasta con gente más adulta
que está contrayendo infecciones de transmisión sexual y que sí que se supone que tiene cierta sensibilización por esos años de pedagogía previa que se hicieron a finales de los 80, principios de los 90. Entonces, no sé si hay a lo mejor como ciclos en cuanto a preocupación y relajación de los propios ciudadanos ante las enfermedades que se pueden dar o las infecciones que se dan por transmisión sexual. No sé si desde vuestra atención detectáis como que hay épocas como, oye, mucha preocupación y de repente la gente se relaja. Bueno, yo creo que más que ciclos, yo creo que a veces va con el ciclo, pero vital a veces de cada uno, ¿vale? Sí que es verdad que si tú coges los datos, por ejemplo, de gonococo o de sífilis, que serían las dos infecciones de transmisión sexual clásicas, que podemos decir las venéreas clásicas, donde tenemos datos desde hace muchísimos años, ¿vale? Si tú ves la temporalidad de las infecciones, ves que hay como una U en prácticamente todas, ¿vale? Eso muchas veces cuando damos algún seminario algo lo ponemos y siempre preguntamos, ¿qué creéis que es esto? Evidentemente, esa U tuvo mucho que ver el tema del SIDA, entre comillas, ¿vale? Porque, bueno, pues puso un problema importante que no le dábamos solución, que la gente además fallecía, las cosas como son, porque no teníamos un tratamiento bueno. Entonces, bueno, pues el miedo, que a mí no me gusta, pero bueno, el miedo realmente a esa otra hizo que realmente, pues de alguna manera, en lo que llamamos los contactos sexuales, donde mayoritariamente se puede transmitir el VIH, que sean los anales o los o las vaginales, pues sí que se tuvieran más en cuenta, o sea, y tuvieran más cuidado, ¿vale? Con condón o incluso bajar el número de relaciones, pero sobre todo usar bastante más preservativo unido a las campañas. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que realmente la aparición, las cosas como son, de un buen tratamiento para el VIH, pues ha hecho que poco a poco, de alguna manera, ese miedo, que ya digo que no es bueno, pero que bueno, ese miedo para el VIH, pues haya desaparecido. ¿Por qué? Pues porque ya el VIH ya no es una enfermedad mortal, es una enfermedad que tú puedes controlar, que puedes curar, con todo además lo que tenemos ahora, incluso como medidas preventivas para el VIH, que tenemos además muchas cosas que ofrecer al usuario para prevenirse del VIH. Pero en el tema de las ITS, que es lo que un poco hablamos, es que también hay que tener en cuenta que las ITS no solo se transmiten por sexo anal o vaginal, ¿vale? Esa, precisamente, el sexo oral, y tú estarás conmigo en que nadie usa protección para ningún tipo de sexo oral, el sexo oral bien es una vía de transmisión importante para cualquier infección de transmisión sexual no VIH, clamidias, gonococos, sífilis, ¿me entiendes? Entonces, claro, bueno, pues si quitas el miedo al VIH y además, bueno, pues el número de relaciones han aumentado. Hay una serie de relaciones, es verdad. El número de relaciones han aumentado, el tema de la PrEP, que también ha hecho que tú te relajes en el tema del VIH, el tema que estamos viendo del consumo de drogas, que también hace que te relajes, todo el tema de tus actividades preventivas y que el sexo oral produce la transmisión de las ITS, pues yo creo que todo eso es lo que estamos viendo en el incremento de las ITS. Y, ojo, que estamos buscándolas muchas más, eso también hay que decirlo. Es que ahora estamos haciendo una búsqueda activa de las ITS, no solamente de las personas que tienen síntomas. Nosotros a veces en la consulta le decimos que fácil sería nuestra vida si solamente hiciéramos sudados cuando alguien tiene síntomas. No. Nosotros pensamos riesgo, mucosa expuesta, mucosa riesgo, y hacemos pruebas aunque esa persona no tenga sintomatología, con lo cual volvemos a sacar ITS que no sabrían que están, esas ITS buscamos contactos, es decir, que estamos también, nuestra actividad también hace que estemos sacando y aumentando el número de ITS, que es una manera al fin y al cabo, porque la ITS está, tú la ves, la tratas y algo que, bueno, pues ya sabes que no se transmite. Totalmente. A ver, vuestro papel es clave y en este sentido sí que obviamente hablamos de sesgos, tanto en organismos sanitarios por propios médicos que tienen a lo mejor cierto recelo a tratar según qué cosas, como mencionabas antes, en relación a salud sexual, pero también nos encontramos sesgos en función del género de las personas. Y pese a que contamos con una sanidad estatal, que bueno, son competencias delegadas, que dependen de las comunidades autónomas, no sé si pese a ese acceso globalizado que tenemos de información a través de Internet, que no siempre es a lo mejor la fuente más fiable, os estáis encontrando como centro de atención primaria para tratar infecciones de transmisión sexual
diferencias en cuanto a tratar a gente que viene de un medio rural o de núcleo urbano. Si ahí habéis percibido también ciertas desigualdades en cuanto al acceso de información y cómo interiorizan esa salud sexual. Ujú. Bueno, diferencias, pues, yo creo que la diferencia es a veces que llegan más tarde a lo mejor al recurso, ¿vale? Yo creo que la gente que vive de nuestro alrededor, de hecho, si tú ves nuestros datos, podemos decir que el 60 o el 70% de la gente que viene al centro prácticamente es de Alicante, casi ciudad, que es la más grande, ¿no? Que a lo mejor de zonas. También es verdad bueno, que en muchas unidades infecciosas de los hospitales también están abriendo dentro de su unidad de infecciosas de medicina interna, están abriendo una puerta para infecciones de transmisión sexual, ¿vale? Entonces eso también está haciendo que yo creo que están acercando el recurso. Pero sí que es verdad que a veces cuando es de poblaciones muy rurales, llegan aquí porque, ¿cómo no te has hecho nunca pruebas? Tal, bueno, es que es muy difícil, porque claro, es que mi médico es el médico de toda la familia. Entonces, claro, pues he venido a Alicante y entonces un amigo me ha dicho que, oye, ¿por qué no vas al CIPS? Que allí ven a todo el mundo, no necesitas ser tu médico de cabecera, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces el vivir en zonas rurales en donde eso que te estoy comentando, o sea, es que tu médico es el médico de toda la familia y de Claro. tu madre, y de tu padre, y de tu hermana y tal. Entonces, vale, por no hablar a veces de que no solamente es decir eso, sino que a veces detrás, bueno, pues detrás de una ITS, pues es lo que hablamos, o sea, detrás de una ITS hay una relación, hay un comportamiento, hay una orientación y que a veces ni siquiera, a veces son conscientes la familia o no quiere saberlo o esta persona no lo ha dicho, claro. No solamente es que tienes un gono, sino que detrás del gono es que resulta que tienes relaciones a lo mejor con chicos, ¿no? O tienes una clamidia, pero resulta que estás casado. Entonces, a ver qué ha pasado, ¿no? O sea, bueno, y entonces, por eso yo creo que de las zonas así más rurales, que el problema es que llegan, yo creo que más tarde Y, a nosotros. y perdona, Fina, que Claro. te interrumpa. Y en este sentido, por ejemplo, para los oyentes que están escuchando este audio, que a lo mejor tienen ese miedo de ir a un médico que trata a toda la familia y demás, ¿cómo de sencillo es poder contactar con vosotros y concertar una cita para resolver esas dudas o tener esa atención que no se atreven a pedir en su centro de atención primaria? Claro, vamos a ver, nosotros tenemos cobertura, bueno, provincial, nacional e internacional, a veces como digo yo, porque en realidad entrar aquí es súper fácil, ¿vale? Yo creo que hay un número de teléfono, hay un correo electrónico en donde, bueno, se escribe, a veces hasta hacemos simplemente, nos preguntan y respondemos incluso solo por correo electrónico a algunas dudas que no tienen ni que venir. Y si no, pues nada, siempre decimos nosotros, correo, llamáis por teléfono, mira, tengo unas dudas, quiero hablar o me quería hacer pruebas y tal, no te vamos a pedir nada, te vamos a pedir pues hombre, un código, una fecha de nacimiento que suele ser, te vamos a pedir un teléfono para contestarte y si vamos a hacer pruebas, normalmente te pediremos el sí, pero el sí que es una cosa ya totalmente normalizada, que bueno, pues, para hacerte todas las pruebas y no solamente, insisto, no solamente ya es la prueba del VIH, porque sí que es verdad que a veces hay gente que les hacen la prueba del VIH, a veces incluso les añaden la sífilis a alguien, pero por ejemplo el tema de exudados es verdad que es complicado que alguien te haga exudados, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que a veces me dicen, sí, me hace pruebas, pero es que mi amigo me dice que vosotros a lo mejor le habéis hecho una toma uretral, una orina, un ano, una garganta y tal. Y bueno, pues eso es lo que tal vez nosotros buscamos todas las ITS. De hecho, ya no existe ningún plan de SIDA, eso ha quedado obsoleto completamente, ¿no? O sea, eso en su momento en los años 80 tenía su razón de ser, pero ahora, tanto autonómicos como nacionales, europeos, los planes se llaman plan de ITS, VIH y hepatitis, ¿vale? O sea, Y digamos que menos están mal, o sea, podemos dar gracias de que menos esto mal. sea así Sí, para quitar exacto, estigmas. Qué exacto, sí, bueno. sí. ¿Crees que cambiarían las cosas si la atención sanitaria sexual estuviese, bueno, y también su divulgación en consecuencia, estuviesen centralizadas? ¿No dependiese solamente de comunidades autónomas para tener una estrategia como más clara y común? Bueno, vamos a ver, la estrategia suele ser bastante igual prácticamente todas las comunidades, ¿no? Porque hay un marco nacional, que está el Plan Nacional, ya te digo, de ITS, VIH y hepatitis y tuberculosis, se llama el plan nacional. Luego, también como ya sabes, que las comunidades autónomas luego tienen sus planes. Hombre,
Descentralizado o centralizado, no sé qué decirte. Yo creo que lo que sí que tendríamos que ver a nivel de las ITS es que todo el mundo deberíamos ver ITS, ¿vale? Quiero decir, cuando a veces nos dicen, es que si todo atención primaria, todo a vosotros, no, yo creo que es que todo el mundo puede ver ITS, es un poco como, nosotros tenemos un gráfico que siempre ponemos, ¿no? Y hablamos de población núcleo, población puente y población general, ¿vale? La prevalencia que tú vas a encontrar de infecciones de transmisión sexual seguramente es diferente si tú estás trabajando con un grupo nuclear, es decir, en donde los riesgos son mayores, las probabilidades de que tú te encuentres algo es mayor, pero luego esa gente tiene relaciones, esas personas tienen relaciones sexuales que puede llegar a población general. Luego, en realidad, toda la cadena asistencial podemos ver ITS, ¿vale? Desde atención primaria, urgencias, los servicios de, imagínate, urología, ginecología, cirugía por el tema de los condilomas, proctología y los médicos de primaria y, por supuesto, un centro específico. Lo que pasa es que, fíjate, a veces descentralizar. Hay centros de lo que hay comunidades autónomas que están quitando los centros de ITS. Es Sí, decir, hay comunidades autónomas, por ejemplo, la comunidad andaluza prácticamente no tiene centros de ITS y tenía centros punteros en Sevilla, en Granada, en Málaga y ya no están. Hay muchas comunidades que los están quitando. Nosotros aquí todavía, nuestra comunidad, de momento, ha apostado por mantenernos, ¿vale? Pero bueno, quiero decir, ahí estamos, ¿eh? No te creas, o sea, que porque no, en total, realidad por eso te lo preguntaba, Fina, porque al final hay ahí un estamos, riesgo ahí de... estamos siempre un poco a veces en la cuerda floja porque no sabes, porque que se habla por ahí que primaria lo debería hacer todo. Es verdad, es una puerta de entrada primaria importante. ¿Podría llegar a hacer todo lo que hacemos nosotros y de la manera que lo hacemos y de cómo entráis cuando hay una urgencia, cuando hay una uretritis, cuando... Pues yo sigo pensando que todos tenemos nuestro espacio. Y yo creo que el espacio que ocupa un centro de ITS como el nuestro en estos momentos, yo creo que es importante. Totalmente. O sea, creo bueno, te lo decía antes, que es clave el cómo ha evolucionado los CIPS desde que se crean a finales de los 80. Y sí que me gustaría un poco que, bueno, sé que llevas años vinculada a CIPS, me gustaría que compartieses tu experiencia personal en cómo es vuestro día a día y además cómo ves que ha ido evolucionando el perfil tipo de los pacientes que acuden a vosotros a lo largo de los años. Bueno, yo creo que mi experiencia es la experiencia del VIH, ¿vale? Es decir, aquí empezamos hablando de SIDA y o sea, salimos en el 87 y la campaña era, si piensas que has podido estar en contacto con el virus del SIDA, aclarar tus dudas no cuesta nada. Esa fue la campaña del 87 con carteles tremendos, grandes, bueno, en las entonces cabinas de teléfono que habían, ¿vale? Y era pues contestar a lo que habían. ¿Qué hacíamos? Pues hicimos cantidad de pruebas desde cuando teníamos un perfil, imagínate, pues un perfil de consumidor de drogas por vía parenteral era tremendo, con lo cual imagínate las prevalencias que teníamos de VIH, altísimas, porque bueno, fue un colectivo en donde no era porque fuera consumidor, sino por la forma de consumir, bueno, pues el compartir agujas, jeringuillas, evidentemente los chicos y las chicas no lo sabían que se transmitían así, ¿vale? Entonces, bueno, pues había una incidencia altísima de VIH. Bueno, y siempre un perfil también, pues entonces de mujeres que ejercían la prostitución, también era otro perfil. ¿Por qué? Pues porque cuando nos ubicaron aquí en Alicante, nosotros nos metieron en el centro de venéreas que había de toda la vida. O sea, ya sabes que en salud pública había el centro de venerología, donde se controlaban a las chicas que trabajaban en la prostitución. ¿Vale? Y entonces, eso. ¿Qué pasa? Que, bueno, ese era nuestro perfil importante. Y luego también eran los familiares, los amigos, los hermanos, los padres, los hijos de personas que se les había investigado el VIH que tenían miedo. Ese era otro de los perfiles que nosotros teníamos. Ese perfil que nosotros al principio mimamos mucho, siempre hemos mimado a todo el mundo, ¿vale? Pero ese perfil que venía y hacíamos pruebas mogollón a todo el mundo que tuviera cualquier duda. ¿Sobre todo para qué? Para crear un cuerpo de conocimiento y ya tras 2 años de hacer todo tipo de analíticas, digamos que con conocimiento y causa, dejamos de hacer lo que se llamaba convivientes domiciliarios no sexuales. Pero ya con ellos, señores, hemos llevado 2 años haciendo todas estas pruebas, amigos, conocidos, hijos, padres, hermanos, señores, cero transmisión, ¿vale? Ya no vamos a hacer más, ya no vamos a hacer más analíticas, vamos a hablar, vamos a explicar lo que haga falta, pero está claro que no se transmite, pero bueno, creamos nuestro propio cuerpo de conocimiento. Qué bueno. ¿Vale? Sí, sí. Luego,
bueno, fue modificándose. El consumidor de drogas fue importante durante muchos años, más de 10 o 12 años, y luego fue un poco, bueno, de alguna manera bajando. También bajó el tema de la prostitución, también bajó la prostitución femenina, y realmente yo creo que en los últimos 15 o 20 años hubo un vuelco. El consumidor de drogas prácticamente vía parenteral, ¿vale? Por aguja, Sí. desapareció de la consulta, aunque, ojo, Roberto, estamos viendo alguno ya por el tema del chemsex, y fue empezando a ser digamos que un núcleo importante los chicos con relaciones con chicos, ¿vale? En nuestra consulta, en donde yo creo que fue por boca a boca encontraron un sitio donde venir, un sitio cómodo, un sitio en donde, bueno, no importaba hablar de lo que fuera, tal, y aquello es ahora nuestra parte más importante. Y la prostitución, de alguna manera, femenina ha vuelto otra vez a subir un poco, pero también ha subido la prostitución masculina. Eso que al principio no era un gran perfil. Y luego los heteros, que siempre ha habido un grupo ahí con relaciones sexuales diversas y variadas, que ya conoce y que sigue viendo. En estos momentos nuestro perfil, podemos hablar que es los chicos con relaciones con chicos básicamente. ¿Por qué? Porque el tema de la PrEP también ha sido un bombazo. Desde el 2019, pues que ha hecho el boca a boca, allí me lo dan y tal. Pues bueno, pues Sí, ¿no? que además estos tratamientos PrEP de preexposición a las relaciones sexuales, a los contactos sexuales, lo que evitan es la transmisión del VIH. Para quien no lo sepa, pues bueno, un poco aclararlo y que somos uno de los países pioneros junto con Reino Unido y pocos más que realmente lo tienen incluido dentro de la seguridad social y como realmente una barrera para frenar esas transmisiones, si no me equivoco, ¿no, Fina? Sí, vamos a ver. La verdad es que están en casi todos los lados, pero realmente y antes que nosotros algún país como Inglaterra y tal, pero nosotros está desde noviembre del 2019 y un poco tardamos un poco desde el 2017, que ya tenían las cosas claras, precisamente por cómo es nuestro sistema sanitario, porque los antirretrovirales son de concepto, tienen la etiqueta de fármaco hospitalario. Entonces, bueno, pues el Comité de Bioética a nivel nacional, pues bueno, al final de todo el estudio concluye que, bueno, mientras estuviera fármaco hospitalario, se recoge en la oficina de farmacia de los hospitales y es gratis. O sea, que en eso sí que es verdad que, bueno, pues que nuestro sistema sanitario está cubriendo en estos momentos. Yo creo que, bueno, eso podría variar sin ningún problema. Por además, yo lo pregunto a las personas que están tomando PrEP y no les importaría pues que fuera un copago como cualquiera y recogerlo en una farmacia comunitaria, ¿vale? Pero de momento sí que es cierto que está financiado por la Seguridad Social al 100%, pero hay que ir al hospital a por ellos. Más allá de esta infección de transmisión sexual, que, bueno, para mí, desde como ciudadano, sí que es una infección más, no tiene ya ese estigma de VIH aislado de enfermedad como ITS. Vemos que hay otras infecciones de transmisión sexual como la gonorrea, que según el Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades está manifestando que hay un alto repunte de más de un 48%, y que esto no solamente pasa entre hombres, sino que también se está dando en mujeres y que al final se están dando casos de manera más abundante de lo deseable. En este sentido, ¿cómo pensáis a qué creéis que se debe? ¿No solamente a un mayor contacto sexual o esa falta de información de la gonorrea no es algo tan común? Bueno, la gono ha sido bastante, bueno, ha sido una de las ITS clásicas de toda la vida, ¿vale? Es decir, el repunte, bueno, básicamente está por la cantidad de relaciones, es decir, el número de relaciones sexuales y sobre todo porque la gente no se hace, que decir, no piensa que tiene una ITS. Entonces, el problema de las ITS es además que hay muchas asintomáticas. Nosotros siempre en consulta decimos bendita uretritis, porque las uretritis de alguna manera son las que más síntomas dan. Y a partir de una uretritis tú puedes buscar faringitis, proctitis, cervicitis, ¿vale? Entonces, es igual que, por ejemplo, las clamidias. Por fin este año, las clamidias ya están a la par entre hombres y mujeres. La clamidia siempre ha sido la infección de transmisión sexual típica bacteriana que pone, fíjate, pero esta más en mujeres. Y decía, no, señores, es que la clamidia es la única que se le busca casi a las mujeres, ¿vale? Claro. Pero yo siempre, siempre decíamos, pero a una mujer le ha tenido que transmitir un chico, si es entonces en una relación heterosexual, hay que buscar a esos hombres y normalmente no se hace en la búsqueda de hombres, ¿vale?
Ha subido por el tema de las redes sexuales porque se están buscando mucho ahora las infecciones de transmisión sexual, de verdad, que decir, yo creo, y si tú, por ejemplo, el tema de la PrEP, pues hicimos un análisis así un poco muy bruto hace muy poco en el centro y por la razón que la PrEP daba más ITS, pues hemos hecho un comparativo entre PrEP y no PrEP en el mismo colectivo, o sea, fijando un poco el grupo de edad, la transmisión, o sea, HSH, hombres con hombres, etcétera, y nos salía prácticamente a la par. Quiere decir que no era una de las razones. Las razones es que, insisto, o sea, la gente no está usando condón. Es así. Quiere decir, tú analizas las primeras visitas porque es donde es lo que viene de fuera. Quiere decir, porque tú en una revisión ya sabes que nosotros, si nos conocéis, hacemos un poco de counseling y les hablamos de que, bueno, el riesgo cada uno lo elige, pero realmente hay que intentar minimizarlo, ¿vale? Minimizar un riesgo es tener relaciones anales y vaginales con condón y las orales sabemos que nadie va a usar condón. Luego realmente vas a coger ITS. Y lo único tienes que saberlo. O sea, ese es donde tú vas a poner tu raya de prevención. Puedes coger un gono, sí. Puedes coger una clamidia, sí. Puedes coger una sífilis, no. Saberlo. Y a la primero, sin síntomas, hacerte analíticas una vez al año. Sin síntomas, si tienes estas relaciones sexuales variadas, es condón para oral. Y si tienes síntomas, inmediatamente, en el menor tiempo posible, acudir al sistema sanitario para que no solamente te lo busquen y te lo traten, sino que miremos a ver quién te lo ha pasado para también buscárselo, porque puede ser que era alguien que no tenga síntomas. En este sentido, dentro de las prácticas de riesgo, algo de lo que se viene hablando mucho últimamente son de las relaciones bajo químicos, bajo drogas sintéticas, conocido como, la práctica se conoce como chemsex, y que muchas veces además se mezcla con alcohol. Y esto, pues, como que favorece que se baje la guardia a la hora de mantener las relaciones sexuales, no usándose, pues, por ejemplo, los preservativos, como dices, a modo de barrera. ¿De qué manera creéis desde el CIPS que se puede actuar para minimizar esta situación? Porque al final ya es un poco cóctel molotov, ¿no? ¿Sabes cómo le llamo yo? Yo le llamo la tormenta perfecta. Ya. A las ITS más que en SES le llamo la tormenta perfecta. No solo eso, quiere decir, no solo es que baje la guardia, que es lo normal. Fíjate, cuando nosotros hablábamos sobre el alcohol siempre decíamos, el alcohol no mejora tus relaciones sexuales. Cuando solamente es el tema del alcohol, porque realmente pues hay problemas hasta de erección y de todo, ¿no? Cuando tienes Aquí en este caso no solamente estamos hablando de alcohol, estamos hablando de drogas que de alguna manera favorecen la erección, el mantenimiento de la erección, la vasodilatación. Eso sí que es un problema. Eso y que el chemsex sí que es verdad que puede ser desde uno solo en casa hasta de dos hasta de un grupo. Entonces, imagínate, si es más de dos personas sin condón, no solamente el tema de drogas te va a hacer una reacción personal a nivel de tus mucosas, sino que el tener una relación con una persona con otra y tal, esa también irrita de alguna manera tu mucosa. Luego, ¿qué pasa? Pues que es lo que, no, que está mucho más sensible y si hay alguna ITS, pues seguramente la facilidad con que tú lo vas a coger es mayor. No solamente ya hablamos, cuando estamos hablando en este entorno, ya incluimos incluso, por ejemplo, la hepatitis C, que en un entorno normal de infecciones de transmisión sexual no se transmitiría, pero en un entorno así, con una vasodilatación importante, con unas mucosas irritadas, ya incluso puede haber algún tipo de rotura de sangre, ya hablamos también ya incluso de la hepatitis C, o sea, las personas que de alguna manera nos dicen que sí que hacen este tipo de actividad sexual con drogas, añadimos prácticamente la hepatitis C una vez cada 6 meses, ¿vale? ¿Dónde estamos? ¿En qué punto? Yo creo que ahora el punto en el que estamos es en la búsqueda activa de las personas que están haciendo uso que hacen chemsex. Antes de que sea problemático. No sé si me entiendes. Sí, se te entiende yo creo que perfectamente. ¿Vale? O sea, yo creo que ahora el momento en el que estamos las dos compañeras de aquí es en el tema de vamos a hacer una búsqueda activa de personas que ya están entrando ahí, que no es un tema problemático, puesto que lo tienen controlado, que una vez X cada tiempo, que tal y cual, vale, para ya decirles, vamos, esto es lo que hay. Quiero decir, en la raya entre lo problemático y lo no problemático es muy fina, es que no te vas a dar cuenta. De momento, cuando ya estás pensando en el finde, pero no estás pensando en relaciones sexuales, estás pensando en tomarte la MECE, la CINA, la GHB o tal y cual. Eso, o algo tan sencillo como que el domingo que vas con los papás o con tus padres o con tus hermanos a comer, no puedes comer porque no te puedes levantar.
claro. Eso está siendo ya un uso problemático. Estamos, yo creo que ahora en ese punto. Y luego propuestas sí que tenemos, o sea, tenemos propuestas en la propia consellería de que a nosotros, por ejemplo, como CIC, nos encantaría tener a un profesional dedicado a eso con nosotros, al lado de nosotros. ¿Por qué? Porque también nos encontramos que después de la detección, después de la captación de alguien que ya nos está diciendo, Fina, o Sara, yo esto no sé ya si me... no sabemos muchas veces dónde mandarlo, porque el perfil es diferente del consumidor de los años 80. No eres Total. el heroinómano de los años 80. Es un perfil totalmente diferente y no sabemos a veces muy bien dónde mandarlo. Y en la propuesta está de que nosotros nos encantaría, pues bueno, vale, vamos a hacer una consulta con la persona que vamos a tener aquí. Queremos, Ujú. esa es una de nuestras propuestas, sino todos los días, que vinieron cada semana, para esas cosas, ¿vale? Para darles esa respuesta también cerca, inmediata, que no pasearlos por muchos sitios. Bueno, en eso Ujú. estamos. Ojalá se materialice. La verdad En que eso sería estamos. muy, muy bueno. En tu opinión, Fina, ¿crees que sigue estigmatizándose a las personas que contraen algún tipo de infección? Mira, antes, ves, gracias porque antes has dicho lo de, no, esta imitación del VIH. Sigue estigmatizándose el VIH. O sea, el Mm, VIH, mm, digamos que todo el avance médico-científico que ha habido no va en línea paralela con el avance social. No son líneas paralelas, ¿vale? O sea, no. Es decir, tú todavía hay un informe, el SEISIDA, la Sociedad Española Interdisciplinaria del SIDA, cada 2 o 3 años hace digamos que un muestreo, hace todo a la población general y en el último que ha hecho sigue habiendo gente que si el carnicero fuera VIH positivo, los no irían, que ujú. si su profe supieran que uno de los profesores de su hijo es positivo, cambiarían de cole, o que si tuvo un alumno Es verdad que va disminuyendo, pero sigue apareciendo la estigmatización. La Que estigmatización. aquí, si me permites añadir, se están haciendo en los últimos años campañas súper positivas Ujú. de intransmisible Sí, sí. porque soy, al final, no visible como portador del VIH. Entonces, Pero, tus indicadores son por debajo, totalmente normalizados, como si no tuvieras esa infección, y eso al final hace que seas intransmisible. Entonces, todas las campañas que se están haciendo a favor de esto, con personas referentes del mundo de la sí, sí, cultura, sí, sí. de personas Ya, súper pero ya, conocidas, Roberto, te das cuenta que van por ese lado, que decir, siempre es sí. hecho visible para hablar de este tema, soy indetectable y tal, ¿vale? Ujú. Pero realmente en la población general, ya te digo que pero bueno, hemos mejorado muchísimo. Y respecto a las ITS, pues es que estamos en los mismos. Es decir, a veces cuando decimos, mira, dile que a tus contactos, por ejemplo, un agono, el agono que da síntomas es fenomenal. Es fenomenal porque el estudio de contactos, como mucho te vas a 10 días. Entonces dices, mira, ¿con quién personas has tenido relaciones de alguna manera no protegidas en alguna de la práctica sexual? Porque esa persona igual la tiene porque los síntomas cuando aparecen son muy rápidos. Es que, ¿y si le llamo y me dice que no sé qué? ¿Y si a mí yo no me atrevo a llamarles? Es que yo no sé qué. Entonces empecemos, mira, si alguien te llama y para decirte, mira, me han diagnosticado con agono, lo primero es darle las gracias, porque mientras no ha sido una relación forzada, ha sido una relación consentida. No te has puesto con tú ni él. Quiero decir, Claro, si tiene un agono, gracias por decírmelo y enseguida llamas y vamos a ver qué hacemos con ese contacto. ¿Entiendes? Ujú. Pero bueno, que pero sí, bueno, que sigue siendo que sí, que las ITS no están normalizadas, que en ningún lado. O sea, no, total. te cuesta decir que tienes una sífilis, te cuesta decir que tienes un agono, te cuesta decir que tienes una clamidia, cuando, bueno, son infecciones bacterianas, Ujú. ¿vale? O sea, pero bueno, ahí Aquí, estamos. aquí para terminar, sí que me gustaría hacerte una última pregunta, que quizá pues, va a ser de las más obvias que te hacen recurrentemente, pero yo la veo necesaria, que a día de hoy, ¿cuáles son los principales retos a los que nos enfrentamos como sociedad en materia de salud sexual? Bueno, yo creo que el reto principal es la formación y la información. Es decir, yo creo que el reto más importante es, quiero decir, saber lo que llevas entre manos. Quiero decir, saber cómo se transmiten, saber qué síntomas tienen y saber que tienen un tratamiento, prácticamente todas ellas. Bueno, yo creo Ujú. que todas, ¿vale? Ya voy a quitar el prácticamente, porque la hepatitis C, hasta la hepatitis C, que no es una infección de transmisión sexual como tal, porque es verdad que es la sangre lo que transmite, tiene tratamiento, ¿vale? O sea, vamos a poner que todas. Unas son curativas, otras son paliativas, pero bueno, todas.
Y hay que contarlo, quiere decir, contarles que eso que tienes puede ser una ITS. Esa herida, ese grano que tienes, esa supuración anal, esa grieta que te ha salido que terminas en tu médico de cabecera, el médico de cabecera el proctólogo te va a hacer hasta una anoscopia y te hace una colonoscopia y nadie ha pensado que tienes unas clamidias. Ujú. ¿Entiendes? Yo creo que el reto es formación e información desde a toda la población general y a todo el sistema, el sistema sanitario. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque tenemos que saber que llevamos entre manos todos. ¿Dónde ponemos la raya? Que es un poco lo que te he dicho. Que el riesgo cero no existe. Ni el cero ni el 100. ¿Vale? Tú puedes ir a 130 y tienes mala suerte y te coge el poli y te pone la multa. Y puedes ir a 180 y si no hay un radar ni un poli, no te han puesto una multa. ¿Vale? Pues Ujú. esto es igual. Entonces hay que saber cuáles son un poco la escalera de riesgos. Es lo que te he comentado. Anal ni la puntita sin condón, que no te eyaculen en la boca, que mires lo que te pones en la boca. ¿Y dónde pone la raya todo el mundo? En el sexo oral. Vale. ¿Qué riesgos cometo? Pues estos riesgos del sexo oral, una gono, una clamidia, una sífilis. ¿Qué tengo yo que saber? Picor, supuración, malestar, heridas, ulceritas, ganglios dolorosos, manchas por el cuerpo. Hay que contar los síntomas para que tú ya sepas dónde vas. Y enseguida Ujú. decir, mira, doctora, es que tengo esto. Si es que a veces hay usuarios que nos mandan y dicen, doctora, tengo unas manchas en la mano igual que hace 2 años. Una sífilis. ¿Sabes? Hay que contar. Que la gente tenemos que saber que, bueno, que podemos tener esto, sí. ¿Vale? ¿Qué es lo que podemos tener? ¿Cuáles son los síntomas? Y hay que acudir a un sistema sanitario cuanto antes para solucionarlo, sin ningún tipo de vergüenza. ¿Vale? Pero yo hablo igual del sistema sanitario. Los compañeros tenemos que seguir trabajando con ellos, con los de Ujú. primaria, con los de especializada, con urgencias, que a veces aún vas a urgencias y te dicen que no saben lo que es la post. Por ejemplo, no hemos hablado de la post. Mm. Que una persona que La la post, posexposición. la postexposición, que una persona que usa condón de manera consistente y sistemática se puede romper. Hombre, el que friega rompe platos, el que no friega no. Se te Ujú. puede romper que tenemos una actividad para prevenir el VIH, ¿vale? Pero tienen Y que que aquí, saber, en este caso, por un poco ampliar lo que estás comentando de la posexposición, es muy importante controlar los tiempos desde esa exposición previa y que máximo muchas veces 72 horas. te encuentras que a Máximo, lo mejor ujú. vas al hospital por una exposición para reclamar ese tratamiento de posexposición y te tienen horas esperando y esas horas son clave. Entonces, que No, ahí... vamos a ver. Yo creo, eso, sí, en la consulta, yo siempre, vamos a ver, antes de las 72 horas, tú, si te Ujú. pasa, además digo, no, vamos a ver, si estás en Barcelona, no te esperes a venir a Alicante, te vas al hospital que tengas más cercano, ¿vale? Explicas que van a tener una relación sexual con él. Siempre les digo, vamos a ver, cuanto antes mejor, pero antes estamos hablando de unas 10, 12 horas, ¿vale? Hasta las 72 es posible, igual como la píldora después. Luego, siempre explico, no vas a pasar delante de un infarto, ni de un accidente vascular, no vas a, yo digo, es decir, porque tienes tus tiempos y tus tiempos buenos. Y además, de todas maneras, es verdad que, insisto, la probabilidad de transmisión es la infección de transmisión sexual menos transmisible. La probabilidad de Ujú. transmisión del VIH por una relación sexual, imagínate, anal receptiva con eyaculación, ¿vale? Digamos que sería la que exponemos en el Todas podium, las en el oro. posibilidades. En el oro, Sí. la probabilidad no llega a ser a veces de un 3%. Eso si esa persona, primero, fuera positiva y no estuviera en tratamiento. Es decir, que de verdad hay que relajarse, la probabilidad es bajísima. Pero bueno, lo tenemos ahí y todo el Sí, mundo y tiene ahí que hay una herramienta para verlo. tratar y ser conscientes de que está. Te lo digo porque también, es decir, a veces a los sitios de urgencia, de vez en cuando, se les manda el papelito, recuerden la post, que además todos nuestros servicios de urgencia tienen el kit de 3 días. O sea que yo creo que tenemos un sistema sanitario bueno en ese sentido, ¿vale? En el tema del VIH. De las ITS también. El problema de las ITS es que yo creo que no llegan a tiempo, la gente muchas veces no sabe por dónde atacarlos. Por eso que te digo, porque tienes que ponerte en la faena. Si tú tienes una uretritis, tienes que decirle, a ver, ¿qué ha pasado Abordarlo. aquí? Y ese es el problema. No es tanto la uretritis, sino ver qué hay detrás de esa uretritis, ¿sabes? Pues genial, Fina. Yo creo que es muy claro que no hay ninguna duda en cuanto al sistema sanitario que tenemos. Sí, en cuanto a cómo nos enfrentamos a lo que vemos en el espejo a nivel personal y como sociedad, con esa falta de educación, de conciencia, de lo que realmente supone una relación sexual, que no es un problema tener una relación sexual, es un problema el cómo gestionamos lo que pasa alrededor de ella. Exacto.
Muy bien, pues te agradezco muchísimo el tiempo. Estamos en contacto, dejaremos todos los datos del CIPS por si algún oyente quiere contactar con vosotros, acercarse, conoceros y tomar alguna Alguna pregunta, alguna valoración. duda, lo que Sí, quiera. Además, y que nosotros siempre muchísimo. decimos que las dudas, ninguna es tonta. Si es duda, es duda. Bueno, Total. ya la resolveremos nosotros, nosotras. Bueno, Pues muchísimas gracias por tu tiempo. a Cuidaros mucho. vosotros. Venga, Chao, buen gracias. día. Hasta luego, buenas tardes. Y ahora que oficialmente ya hemos podido inaugurar esta tercera temporada con toda la ilusión y energía con la que volvemos después de las vacaciones, os emplazamos al mes que viene en el que volveremos con un nuevo tema. Mil gracias por estar ahí.